¿Está lista? Bueno, ayer les adelantábamos que William Murillo, presidente de la organización de Nueva York 1800 Migrante, denunció el secuestro masivo de 200 migrantes que viajaban en tráiler y que fueron privados de su libertad en Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, el pasado 7 de junio. Sin embargo, la Fiscalía Estatal aclaró que no existe un reporte confirmado sobre cientos de extranjeros privados de la libertad, pero aseguró que aún así están investigando el caso. Y justo para hablar de este tema, tenemos vía Zoom a William Murillo, presidente ejecutivo de esta organización. William, buen día. Hola Maca, buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, es tu casa. Pues, ¿qué pasa? Porque parece que dicen, no tenemos registro, pero aún así lo estamos investigando. Bueno, yo creo que la presión mediática, la presión pública hacia la Fiscalía en Chihuahua ha sido bastante amplia desde Ecuador y desde México en relación a este evento que no pueden taparlo con un dedo. Y bueno, Mi persona, sí, sigue, perdóname. sí, mira, te comento que este evento de secuestro masivo sucedió el 7 de junio y ya han pasado varias semanas en donde varias familias han sido extorsionadas. Nosotros conocemos de 11 familias de migrantes ecuatorianos que han sido plenamente identificados por nosotros y aparte hay un migrante de Nicaragua, otro de Bolivia, que también han sido identificados. Y seguimos procesando más nombres aquí en nuestra oficina. La diferencia radica en que la fiscalía dice que no hay ninguna clase de información y eso es falso. A ver, yo quiero saber qué fue exactamente lo que pasó. ¿Qué saben de este caso? ¿Tienen una cronología de esto? Claro, mira, sí, es un tráiler grande en donde salió desde Ciudad de México con destino a Sonoita, en Sonora, y luego a la altura de la ciudad de Cuauhtémoc, en Chihuahua, se dañó este tráiler. Y les dijeron a los migrantes que se bajen, que caminen hacia un punto de encuentro que lo iban a recoger para llevarlos, y resulta que nunca los recogieron. Simplemente los alzaron, los secuestraron y los llevaron en grupos de hasta 15 personas a diferentes partes del estado. Es así que pasaron alrededor de 10 días y no sabían nada. Los familiares ni los coyoteros estaban en ese clásico dimes y diretes de que aquí puse y no aparece. A los 10 días empezaron ya a recibir llamadas, mensajes, videos, extorsiones, en donde primero les dijeron tienen que darnos $3,500, $50,000 y los dejamos. Pero cuando hicieron ese pago, les dijeron de que, bueno, eso era solamente el pago de piso, ahora te toca pagar 11,000, $15,000 para no matarlos. Entonces, hay algunos ecuatorianos, algunas familias de ecuatorianos que ya han pagado hasta $10,000. Ahora, el punto que a nosotros nos llama mucho la atención, Maca, es el hecho de que la fiscalía dice que no conoce, y eso no es así, porque familiares de ecuatorianos han hecho la denuncia de este secuestro desde el 26 de junio, y nosotros lo hicimos hace 3 días atrás. No entendemos por qué la fiscalía seguramente o son cómplices o nosotros pudimos demostrar que no hicieron nada y al mirar de que ya está saliendo esta información en los medios de comunicación nacionales, mexicanos e internacionales, no tienen otra que mentir y tratar de engañar diciendo que nosotros no hemos dicho la verdad. ¿Cómo se enteran, William, ustedes de este caso? Bueno, te comento que nosotros estamos trabajando con migrantes desde hace 18 años. En Ecuador somos una organización muy conocida, ahora estamos en los Estados Unidos, establecidos acá en la ciudad de Nueva York, y por lo general cuando suceden esta clase de cosas somos el último recurso. Lo que nos comentaban los familiares es que ya llamaron y conversaron con las autoridades mexicanas y no les daban ninguna clase de respuesta. Y cuando llamaron a las autoridades ecuatorianas, el teléfono sonó y nunca les contestaron. Entonces, por eso nos llaman a nosotros como la última oportunidad de esperanza, de ayuda. Y obviamente nosotros sí contestamos el teléfono, sí les ayudamos y eso ha hecho una diferencia fundamental en este y en otros casos.
Yo te quiero preguntar si tienen un estimado de, por ejemplo, cuántos migrantes ecuatorianos había. Y otra cosa, hay versiones, ¿no? Que dicen que algunos familiares ya han pagado un rescate. Sí, sí. Bueno, no sabemos el número de ecuatorianos en específico, pero te puedo decir que ya son 11 y hasta esta mañana hemos estado revisando, siguen apareciendo nombres de más ecuatorianos. Entonces, seguramente ese número va a subir. Como te mencionaba, hay familiares que ya han pagado más de $10,000 por un rescate. Y lo que nos sorprende es que si es que esto fuera un crimen común, secuestro común, por así decirlo, Ujú. tú pagas y liberas a las personas y se acabó. Pero ¿Cómo ha esto es algo pasado? más. Ujú. Claro, esto es algo más, ¿no? Esto se está convirtiendo ya en un ataque terrorista que quieren hacer alguna clase de declaración. No sabemos con qué intenciones, pero es evidente de que si es que ya pagas y no los liberas es una cosa. Y si pagas y no los liberas es Ujú. algo que está fuera de nuestro control, es algo totalmente nuevo y eso se tendrá que dilucidar con las autoridades para ver qué es lo que está pasando. William, ¿se tiene certeza si los migrantes están aún con vida? Es una pregunta difícil. Y te digo porque en Ciudad Juárez ya ha sucedido y nosotros también fuimos los que informamos sobre esto Ujú. hace un año y algo, me parece que fue. Reportamos la desaparición de 3 ecuatorianos que habían estado secuestrados y que un día antes de que los asesinen habían enviado videos diciéndole que estaban muy bien a sus familiares y que ya iban a cruzar a Texas. Eso fue en una noche de un jueves, me parece, y en la noche del jueves los asesinan a sangre fría, los dejan botados en una calle olvidada de Ciudad Juárez, y al siguiente día empezaron durante 6 meses a extorsionar a la familia y a seguir cobrando dinero, indicándoles de que ellos seguían secuestrados cuando en realidad ya estaban muertos. Entonces, yo creo que eso responde a tu pregunta. Sí. Es muy difícil poder decir si es que hay o no hay muertos, es muy difícil poder decirte con quién estamos lidiando. Lo que sí sabemos es que son gente del cartel y que esto no es cosa fácil. Son personas muy peligrosas, muy violentas, que se puede dar puede tener cualquier desenlace. Y yo te quería preguntar, William, o sea, ¿a quién se le pagó el rescate? ¿Se sabe si en realidad son los secuestradores o si pues son personas que están aprovechando, ¿no? esta situación para sacar dinero y ni siquiera están directamente involucrados en este secuestro? No, sí, sí, ¿Sí? sí, sí, porque mira, la información que nosotros tenemos y hemos compartido desde hace varios días, e inclusive la familia, Ujú. tienen los números de teléfono de la gente que les llama, que los extorsiona, tienen los nombres de las personas que han enviado los dineros, tienen los números de tarjetas, tienen datos de diferentes teléfonos que les llaman para recibir la información de dónde tienen que pagar. Entonces, es evidente de que esto es ya un sistema criminal. Ujú. Lo que nos sorprende es que la fiscalía no haya hecho nada. Entonces, esta falta de acción pone muchísima presión en las instituciones públicas, en donde se supone que ellos tienen que cuidar de la población y no ser cómplices de esta clase de secuestros que se está llevando a gran escala en Ciudad Juárez. Y es lo que te iba a decir, o sea, está fallando la fiscalía, ¿no? Local. ¿Por qué no acudir a la Fiscalía General de la República? Lo hemos hecho, lo hemos Y hecho, se ahora han ya encontrado depende con la del... misma historia. Todavía no nos responden. Ok. Fiscalía local tampoco nos ha respondido. Nosotros estamos dejando constancia de que estamos enviando la información. En su momento ellos tendrán que dar explicaciones. Hemos solicitado a la Secretaría de Atención de Víctimas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la OIM, a UNICEF, que se involucren para que averigüen qué es lo que está pasando con las fiscalías, porque no puede ser posible de que se hagan esta clase de denuncias y que no suceda nada. O entonces, o están involucrados, o son parte de este negocio y sobre todo, ¿por qué no hacen lo que tienen que hacer? Si es que ellos no pueden cumplir con sus actividades, deberían dar un paso al costado
y evidentemente las autoridades de control deberían sancionar a todos esos funcionarios que, conociendo de primera mano de que existen los datos, nos dicen que no. La Dirección de Comunicación de la Fiscalía ha sido bastante deshonesta en decir que no conocía, cuando nosotros tenemos los números de teléfono de los asesores y de las personas que trabajan con la Fiscalía y les hemos dicho fulano de tal, con nombre y apellido, tiene todos los datos desde hace más de 15 días. Entonces no nos pueden decir que ellos no conocían. O están involucrados o simplemente es una incapacidad tremenda y esto no puede aceptarlo ni México ni lo vamos a aceptar nosotros desde el extranjero. Y es frustrante, William, porque ustedes, ¿no? Como fundación, pues dan acompañamiento, alertan a las autoridades, ¿no? Hacen el ruido que se tiene que hacer, pero no pueden actuar si no hay una cooperación de las fiscalías. Mira, y sobre todo otra cosa, yo creo que esto es importante lo que tú mencionas. No es nuestra obligación, nosotros somos una organización privada, nosotros brindamos asesoría en otros temas, pero al ser migrantes, bueno, la mayoría de nosotros que trabajamos en esta oficina somos migrantes, hemos emigrado por México, hemos cruzado fronteras, hemos trabajado acá en Estados Unidos, hay profesionales que ya están acá trabajando. No es nuestra obligación hacerlo, sin embargo lo hacemos por la responsabilidad corporativa que tenemos. Ahora, esto es responsabilidad del Ecuador y de México, que lamentablemente en estas alturas estamos sin relaciones diplomáticas por ideologías políticas. Y ahí ya entramos en un tema mucho más profundo, en donde, a modo muy personal lo digo esto, Ecuador se equivocó cuando ingresó a la embajada de México a detener a este criminal que es el expresidente Glass. Ujú. Pero también México se equivocó al concederle asilo a un delincuente que quería escaparse de Ecuador. Sí, que ese ha sido el Entonces, debate, ¿no? exacto, ahora, que el momento que los dos gobiernos acepten que se equivocaron, hemos avanzado. Y eso tendría que estar a un lado de todo lo que significa el tener los beneficios de relaciones diplomáticas. No por un delincuente común, dos países pueden ponerse a pelear, especialmente cuando existen temas de ideología política o amistades políticas. Eso tiene que quedar a un lado cuando los intereses de México y Ecuador están en juego. Y sobre todo cuando situaciones como estas, por ejemplo, no tienen a dónde acudir los ecuatorianos porque no hay una embajada, no hay un consulado que los atienda, y pretender que Suiza, que con sus buenos oficios dice que van a atender los casos de los ecuatorianos, ellos yo dudo que se vayan a involucrar en averiguar sobre un secuestro donde hay más de 200 migrantes y ya vamos superando la docena de ecuatorianos secuestrados. No Sí. es el trabajo de Suiza, no es nuestro trabajo, es el trabajo de los gobiernos de México y de Ecuador solucionar los problemas y luego sí trabajar mano a mano en acuerdos bilaterales para ver cómo hacemos la transición de información, el acompañamiento de los casos. Hay muchísimos, pero muchísimos casos que quedan en la impunidad porque precisamente los ecuatorianos no sienten esas garantías necesarias para poder representarse en el sistema de justicia mexicano. No hay las garantías. Y pues se pareciera que estos migrantes están doblemente abandonados, ¿no? Quedan en medio de este lío y simplemente no se está haciendo nada. Mira, no ha sido el primer caso. Hace un año y medio más o menos nosotros también reportamos una masacre en Sarik, en Sonora, en donde les dijimos que había un enfrentamiento en donde hay varios muertos. La fiscalía emitió un comunicado en un sábado diciendo que había un muerto, pero nunca dijeron masacre contra migrantes. Para el domingo en la tarde nosotros informamos todo esto y no puede ser posible, Maca, no puede ser posible que una oficina desde Nueva York a miles de kilómetros de distancia tenga información que esto debería estarlo compartiendo la fiscalía. Sí, sí, Hemos sí. tenido que ser nosotros darle voz a los migrantes ecuatorianos y a otras nacionalidades para que se haga algo al respecto. La Fiscalía de Sonora en ese momento salió a decir que no había ninguna clase de masacres y que era mentira. Después terminaron diciendo que hay 3 muertos, cuando en realidad nosotros pudimos identificar 4. Hasta el día de hoy dicen que hay 3. Y nosotros les dimos nombres y apellidos. Y después, por suerte, habían
periodistas que el momento que cruzaban la frontera fueron entrevistados y decían, sí, nos dispararon. Varios migrantes entraron a Estados Unidos por la frontera con heridas de bala y varios de esos ecuatorianos fueron los que sobrevivieron a esa masacre de Sari. Entonces, y la fiscalía ya tiene esta forma de operar en donde cuando no pueden demostrar que están haciendo su trabajo, van por el lado más fácil, engañar a la ciudadanía, mentir al pueblo mexicano, al decirte que esto es mentira, y obviamente al ser una fuente oficial, piensan que no se los puede cuestionar y no es así. Nosotros estamos con la verdad y lo vamos a seguir haciendo aunque no les guste. Pues sí, hay una fiscalía al menos, William, con la que hayan podido colaborar. ¿Una? ¿Cero? No. Cero. Pasó igual en Chiapas, hubo un naufragio, se murieron alrededor de 9 personas, incluyendo niños. Les dimos el lugar, les dimos la ubicación, dijeron que nunca habían encontrado ningún naufragio. Tienen las declaraciones de las personas que dijeron que buscaban ayuda, que vayan a buscarlos. Nada. Entonces, realmente es una situación extraordinaria de incompetencia por parte de algunas fiscalías. Asumo que harán su trabajo en otros casos, pero cuando se trata de migrantes, parece que es mucho más fácil hacerse de la vista gorda porque muchas de estas víctimas lo que quieren es escaparse lo más pronto hasta los Estados Unidos. Hay muchos casos en donde conocen, en donde detienen a migrantes, en donde los detienen a los secuestradores, detienen a los criminales y luego los liberan porque no pueden sustentar un caso porque ya las víctimas ya no están en México, se Claro. fueron, Sí. obvio. ¿Y para qué se van a quedar? Si es posible de que terminen siendo asesinados en las calles cuando estén queriendo irse a dar sus versiones en las fiscalías o en el juzgado. Es una situación extremadamente difícil que tiene que llevarse a un debate nacional. Yo realmente espero que la nueva presidenta de México, a pesar de que ha dicho que va a mantener esa política del presidente López Obrador hacia Ecuador, yo creo que lo tiene que reconsiderar por las circunstancias que se están viviendo. Esto ya no es un problema solamente de México, este es un problema local, nacional, regional, continental, en donde no solamente tiene que estar involucrado México y Ecuador, sino también Estados Unidos, Guatemala, la gente de Panamá, de Costa Rica, de todo el continente, porque realmente esto se les fue de las manos. Claro. Y otro tema importante, Maca, este no es un problema migratorio. Sí. La migración es el resultado de violencia, impunidad, falta de servicios básicos, falta de seguridad jurídica. Sí, de países que han abandonado, ¿no? A sus ciudadanos y que cuando van en su camino hacia donde quieren una vida mejor, van otra vez con países enteros fallándoles, ¿no? Fallándoles, fracasando. Lo que nosotros estamos mirando en estos últimos años es el fracaso de las políticas públicas en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Venezuela, en Haití, en Ecuador, y los políticos no se quieren hacer cargo de todo lo que han hecho. Así es. Así de simple. Cuando la gente tenga una vida digna en sus países, no hay necesidad de emigrar. Cuando la gente tenga una salud digna en sus países, no tienen por qué emigrar. Cuando tienes una vida decente, no tienes por qué emigrar. Emigran porque no estás no te sientes seguro, porque hay violencia, porque no tienes oportunidades, porque los secuestros están a la orden del día. Entonces, todo eso genera secuestros, violencia, criminalidad en tu propio país y eso provoca que se esté viajando hacia los Estados Unidos. Entonces, muchos de los políticos regional, incluyendo Estados Unidos, quieren supuestamente solucionar la problemática migratoria con una curita cuando se necesita cirugía profunda. Y también todos nosotros, ¿no? La gente, pues es una noticia a la que ya nos acostumbramos, ¿no? A escuchar estas historias semana con semana, ¿no? Y a seguir adelante. Lamentablemente, por eso es que queríamos platicar contigo, hacer un alto en esto, ¿no? Es un tema delicado, pareciera que no hay control, ¿no? O sea, está totalmente descontrolado, pero es una indolencia grandísima ya por parte, sí, de la sociedad, pero principalmente de las autoridades, William. Maca, mira,
Tú eres la segunda periodista que me dice esa palabra, ¿sabes? Y a mí me preocupa. Ya se han acostumbrado. No podemos acostumbrarnos a la violencia. No podemos acostumbrarnos a la barbarie. No podemos acostumbrarnos a la violación de derechos humanos, porque eso No, o a significa, ver niños viajando solos, ¿no? O sea, claro, eso a ver, significa que el crimen organizado ha ganado al sí. derecho, ha ganado a la sociedad. Niños de 7 Entonces, años cruzando con sus claro, hermanitas de 5 a las que van cuidando, ¿no? Esas son las historias. ¿por qué no? ¿Por qué no dejamos entonces que los narcos nos gobiernen de una vez? Híjole, William. Pero es que sí, si es que nosotros Sí, nos lo están lanzamos usando como el motín, ¿no? a Sí, decir que el estamos motín. acostumbrados, entonces paguemos la luz y vámonos todos. No podemos caer en esta clase de pensamiento de que ya está perdido todo. Tenemos que unir y hacer esfuerzos. Ustedes, mira, esta clase de conversaciones, de entrevistas, es muy importante, no porque yo soy el entrevistado, sino porque es necesario hablar de los temas más álgidos Sí. y difíciles desde una perspectiva totalmente diferente a la local. Estás hablando con un ecuatoriano, con un migrante que vive en Estados Unidos, que conoce de la realidad de los ecuatorianos y de otras nacionalidades que están cruzando tu país. México es un infierno en vida. Y Sí. no puede ser de que ese bello país, que tiene gente tan linda, esté sumido en esta violencia. Se Sí. tiene que trabajar, se tiene que luchar para sacar adelante a ese país, pero sobre todo tenemos que exigir de que las instituciones públicas hagan su trabajo, porque si no, no sirve nada de lo que estamos haciendo. Claro, y Si no está. les, claro, si la policía, el Instituto Nacional de Migración deja pasar decenas de camiones solo para recibir coimas, entonces necesitamos cambiar todo el sistema, incluyendo aquellos que están al frente de esas instituciones. Claro, ¿no? Y que las autoridades con su inacción están dejando crecer una industria que hoy es millonaria y que aparte está cobrando muchas vidas. Porque podemos decir cifras cada semana, ¿no? Tantos migrantes, 200, hoy son 200, la semana pasada eran otros, y así cada semana. Pero si a esa cifra no le ponemos una historia, William, no, no importa. O sea, no son solo 200 personas, son mujeres, son hombres, son niños. Y la gente tenemos que estar consciente de eso, no solo una cifra. No podemos deshumanizarnos. Yo creo Eso, que lo es que tú eso. acabas de decir es importantísimo. No podemos deshumanizarnos, no podemos quedarnos en las cifras. 200 migrantes, sí, pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus historias? ¿Cuáles son sus sueños, sus esperanzas? Son las mismas que los mexicanos que cruzan las fronteras para venir a Estados Unidos. Sí. Somos los mismos. Entonces no podemos desatendernos de estas realidades cuando tenemos sufrimientos en común, cuando tenemos enemigos en común, cuando tenemos que escuchar los mismos insultos de Trump, cuando tenemos que escuchar los mismos insultos de los republicanos y Sí. encima también tenemos que aguantar lo que sucede en México. Y que aparte nos Tenemos que- utilicen, ¿no? Porque pues están en campaña y entonces también es el tema popular, ¿no? Y se vuelve muy revictimizante para los migrantes. William, muchas gracias por entrar a platicar con nosotros. ¿Hay algo que quieras agregar antes de despedirnos? Jamás perder la esperanza. Pues No podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir adelante y tenemos que dar ejemplo. Tenemos que ser valientes nosotros, así como ustedes lo hacen en México. Tenemos que seguir siendo valientes, enfrentando el mal, porque de lo contrario no tenemos futuro. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, William, por entrar a hablar de este caso. Lo vamos a seguir de cerca, no lo vamos a soltar aquí y estemos en comunicación. Muchas gracias. Te mando un abrazo, William Murillo, presidente ejecutivo de la organización 1800 Migrante. La gente